¿Hasta dónde llegan algunas personas para conseguir likes? En el vídeo de hoy lo vamos a comprobar. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocéis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Hoy vamos a poner a prueba trucos virales que he visto por internet para saber si realmente funcionan o si por el contrario nos están engañando. Así que ponte cómodo, prepárate un café o tu bebida favorita que vamos a empezar. Bueno, el primer truco que vamos a probar, que he visto muchísimo por internet, es hacer las palomitas en la freidora de aire. Yo voy a utilizar este cestillo azul de silicona que va muy bien. Les voy a pulverizar un poquito de aceite y les voy a poner un poquito de sal. Como veis, no he puesto mucha cantidad de maíz porque, bueno, no quería pasarme. Y se van a la freidora de aire a 200 grados durante 7 minutos. Bueno, ya habéis visto el susto que me he pegado. La verdad es que esto es un poco peligroso porque saltan muchísimo. No sabía qué esperar de este truco porque he visto muchos vídeos. A algunas personas les ha funcionado, a otras no. A mí realmente me ha funcionado porque las palomitas se han hecho, pero no sé si es la forma más adecuada para hacerlas porque al saltar podrían dañar las resistencias de la freidora. Así que sinceramente, aunque a mí me haya funcionado, yo no creo que las vaya a volver a hacer aquí. El siguiente truco que vamos a probar es para que no te pase esto, que pones agua a hervir, te despistas y empieza a rebosar todo. El truco es muy sencillo, simplemente tenemos que poner un poquito de aceite en una servilleta y embadurnar las paredes de la olla. Una vez hecho esto, llenamos la olla con agua de forma normal y la llevamos a hervir. Voy a poner la inducción a fuego bien fuerte, al máximo, para probar bien la efectividad de este truco. Una vez el agua empieza a hervir, pongo la pasta y ahora solo toca esperar. Y bueno, ya veis que este truco sí que funciona, además personalmente creo que es muy bueno y va a ser uno de los trucos que voy a utilizar a partir de ahora. Bien, el tercer truco que vamos a poner a prueba hoy es para pelar los huevos duros con mucha facilidad, porque si hay algo que yo odio es pelar los huevos duros, no sé vosotros. Aquí en el vídeo parece muy fácil, dice que tienes que poner un poquito de agua en un tupper, recipiente, lo que sea que tenga tapa. Previamente tienes que poner los huevos a enfriar, introducimos el huevo, tapamos el recipiente y agitamos enérgicamente. Y bueno, aquí es donde me quedo alucinada porque el huevo literalmente es que se ha pelado solo, ya lo estáis viendo. Así que, ¿qué os digo de este truco? Sí que funciona y además es maravilloso. El siguiente truco consiste en enganchar una cinta adhesiva en la escoba para evitar que se queden pegados todas las pelusas, pelos, todo al cepillo, que es algo que da muchísima rabia y de hecho es uno de los motivos por los que yo no paso nunca la escoba.
Así que bueno, la chica ha puesto cinta transparente, yo no tenía esta, así que es la que he utilizado, pero bueno, yo creo que es lo mismo porque tiene pegamento, así que va a hacer la misma función. Ahora toca ponerlo a prueba, así que me pongo a pasar la escoba. Ahí tengo a Pompi mirándome diciendo qué está haciendo esta mujer. Y bueno, este es el resultado. La mayor parte de pelusas y pelos han quedado enganchadas a la cinta. Así que yo creo que este truco es bueno, sí que funciona. Es cierto que algunos pelos se quedan en el cepillo, pero bueno, creo que nada que ver con lo que os he enseñado al principio. He visto este vídeo que nos cuenta un truco para limpiar la sandwichera. Simplemente tenemos que poner papel absorbente, papel de cocina mojado en agua, con la sandwichera bien caliente y bueno, pues supuestamente facilita mucho la limpieza, pero bueno, estáis viendo que no queda limpia, así que para mí este truco no vale. Así que he ensuciado la sandwichera para nada, pero bueno, os quiero dar un tip extra que a mí me va muy bien y es lo que yo hago para no tener que limpiar prácticamente nunca la sandwichera. Cada vez que la utilicéis, poned un papel de horno, así todo el queso fundido y toda la grasa va a quedar en el papel y la sandwichera va a quedar muy limpia. Siempre os digo que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y yo lo que quiero es daros tips que os faciliten la vida. Este truco me ha parecido muy interesante para todas aquellas personas que sois familia numerosa o que a lo mejor en un día puntual tenéis muchos invitados y tenéis que tostar mucha cantidad de pan, pero no queréis estar toda la mañana tostando pan, ¿no? Porque en una tostadora normal como mucho caben 4 tostadas, en la mía por ejemplo caben 2. Así que el truco consiste en utilizar la rejilla del horno para ir poniendo las rebanadas y hacerlas todas a la vez. Además, aquí yo he puesto bastantes, pero podéis poner todavía más porque podríais poner por detrás. Y la verdad es que, bueno, ya lo veis, este truco funciona perfectamente. El tiempo depende del punto en el que te guste el pan, pero a mí me ha sorprendido y creo que es un truco muy bueno. Lo siguiente que vamos a probar es algo que me habéis recomendado muchísimo y consiste en poner estas perlitas de olor de Lenor o de cualquier marca, pero estas perlitas de la ropa en el depósito de la aspiradora y después aspirar toda la casa y os puedo asegurar que deja un olorcito espectacular. Yo nunca lo había probado, pero sabía que tenía que ser un truco muy bueno porque estas perlas son muy buenas y tenía muy buena pinta y desde luego que no me ha decepcionado, así que os lo recomiendo al 100%. ¿No os pasa muchas veces que queréis exprimir un poquito de limón, lo partís por la mitad, lo guardáis en la nevera y enseguida se pone malo? Porque a mí me pasa muchísimas veces. Pues este truco es para poder exprimir un poquito de limón sin tener que partirlo y que nos dure más tiempo. Simplemente tenemos que hacerlo rodar un poquito por la encimera y con una cañita o con un palito, lo que tengamos, le hacemos un agujero en el culito. De esta manera. Y ahora vamos a comprobar si esto funciona y a ver si podemos exprimir el limón. Y bueno, ya estáis viendo que sí que funciona. Y además me parece un truco muy bueno para poder guardar el limón entero en la nevera y que nos dure mucho más tiempo. Vamos con el siguiente truco. Yo cuando vi este vídeo me quedé impresionada y dije, esto lo tengo que probar yo. Es un truco para limpiar las botellas de cristal, esas que nos cuesta limpiar por dentro porque no llegamos, y simplemente necesitamos un imán y un estropajo de aluminio, un nanas por ejemplo. Pues bien, vamos allá. Pongo un poquito de agua, un poquito de lavavajillas y pongo dentro el estropajo, tal cual sale en el vídeo, y vamos a ver si esto funciona. Bueno,
Y como era de esperar, el imán no engancha para nada el estropajo. Esto ha sido una pérdida de tiempo, así que no probéis esto en vuestras casas porque este truco no funciona. Vamos ahora con un truquito para no llorar cortando cebolla. Simplemente tenemos que coger una servilleta de papel de cocina, doblarla y pasarla por el grifo para mojarla un poquito. Y colocamos la servilleta al lado de las cebollas que vamos a cortar. Se supone que el papel mojado absorbe las sustancias o lo que sea que tiene la cebolla que hace llorar. He podido comprobar que este truco sí que funciona y además es buenísimo y estoy segura de que lo voy a utilizar a partir de ahora cada vez que tenga que cortar cebollas. Y el último truco que vamos a poner a prueba hoy es este para cortar los ajos y bueno, ya veis, mirad este vídeo. Según este vídeo, no sé por qué hay cosas que yo veo y sé que no van a funcionar. Esta era una de ellas. Bien, tenemos que cortar la cabeza de ajos así, por la mitad, poner las dos mitades boca abajo, tal cual, y darle unos golpes. Y según el vídeo, salen solos los dientes de ajo, peladitos y todo. Y ya veis que no funciona, así que este truco no vale. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios si utilizáis alguno de estos trucos y si conocéis otros que no hayan salido en este vídeo, me los podéis enviar por Instagram, que os lo dejo por aquí, y así los puedo poner a prueba en otro vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.